¿Quién no ha sentido alguna vez esa tristeza antigua que cada tanto nos desborda, sin causa aparente, y que parte como un hacha, esa morada que poco a poco nos habíamos ido construyendo? Eso escribe, retoma, recuerda y se pregunta Paz López en su libro Pánico y Ternura. Título que la ensayista, filósofa y teórica del arte recoge o reinventa de la poesía, y que a mí me llega como una suma provocadora de la condición humana, y no solo como un contrapunto entre dos sentimientos. Pánico y ternura, yo me cuestiono, ¿resultan lucidez o locura? Paz López nos interpela con diversas voces afines de escritores, pintores y filósofas para hablar de todo lo que nos resuena y hace eco en ese vacío o abismo al que cada tanto caemos. La vulnerabilidad, la dependencia, el deseo y los apegos hacia esos otros, como los que conforman la familia, que es donde, dice López, cultivamos el arte de la errancia, donde aprendemos a irnos y a componernos al ritmo de la pérdida. ¿Dónde está la ternura? ¿En el que la recibe o en el que la da? ¿Es un ideal o reclama un cuerpo? ¿Está del lado de la felicidad o de la tristeza? Si la ternura fuera un gesto, sería caricia, dice Anne Diffoumantel, a quien también recoge como voz nuestra invitada de esta tarde. Estamos entonces con Paz López, ensayista, doctora en filosofía y con un extenso currículum. Bueno, ya te lo decía, doctora en filosofía con mención en estética y teoría del arte y académica del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile. Ha publicado Velar la imagen, figuras de la pietà en el arte chileno, publicado por Mundana Ediciones en 2021, y que tuvo una mención especial además en el premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas y las Artes del 2022. Y también publicó por Cuadro de Tiza el 2020 La vida, una imagen que nos falta. Y hoy nos convoca este ensayo precioso, poético, musical, sensible, lúcido, Pánico y Ternura, editado bajo el sello Lumen de Penguin Random House. Paz López, mi nueva mejor amiga. Claro. Bienvenida a Frecuencia Literaria. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y por esa presentación tan bonita, tan amorosa. Gracias a ti por tu libro y qué rico estos encuentros. Nos conocimos hace 5 minutos, sí, pero como que ya te conozco una vez que te leo, ¿no? Eso pasa que tú también eres muy buena lectora, pero no solo de libros, tú lees la vida. Y quiero partir con eso, con lo que significa para ti leer grietas, leer la mano de un niño, leer las luces, la ropa, leer a las personas. Sí. Sí, yo creo que, claro, uno tiende a pensar que uno es lector de libros o lectora de libros, pero a quienes nos gusta leer, pienso, estamos mirando todo, ¿no? Tratando de dilucidar, de pensar, ¿no? De hundirnos en esas cosas que vemos. Somos un poco espías también, sí, ¿no? Entrecerrando los ojos. Entrecerrando los ojos. Entonces uno es lector de rostros, lector de escenas, y creo que es una pasión que yo no fui una gran lectora de niña. Lectora de libros. Pero partiste con Condorito. Sí, ¿no? Con Condorito, con los prospectos de remedios, con los reversos de los champús, ¿no? Pero también lectora, por ejemplo, de mi madre, ¿no? De los gestos que ella hacía, o de la lectora, o digamos observadora quizás, ¿no? Que entre leer y observar yo creo que hay una relación de las personas que estaban en la playa, ¿no? Veranía siempre en la casa de mis abuelos y pasaba así como largo tiempo en la playa, ¿no? Siempre pienso que somos como una generación más sobreviviente que otras, ¿no? Nos tiraban ahí como al sol, sin protector solar. Sí. Y allí, nada, pues, me pasaba horas mirando, que también yo creo que es una forma de leer. Absolutamente. Y de hecho es bien bonito lo que dices porque recuerdo las expresiones que tú usas en tu libro para esa observación que es filosófica, por cierto, y es poética también cuando ya le pones palabras, cuando la quieres nombrar, y sin
olvidar con las preguntas que te puedas hacer, porque no eres necesariamente taxativa, recoges voces de otras que te son afines, como decía al inicio, pero en ese acto de observación, en ese entrecerrar los ojos, permites igual que se mantenga el misterio de la vida, ¿no? Y sobre todo con algo tan importante que tú también señalas en tu libro, Paz, que es la ternura, que es algo de lo que se habla poquísimo, poquísimo. Y porque como que se le mira en menos, ¿no? Y ahí vamos a hablar de la tesis freudiana al respecto. Sí. Pero quiero partir justamente con esas voces afines, porque en estos 12 relatos, observaciones que tú nos entregas, esta docena de bellos intentos por descubrir, ¿no? Manteniendo esta pregunta siempre, como te decía, el misterio de la condición humana, tomas prestados, citas, concuerdas o dudas de no solo escritores como Cesare Pavese, George Perec, Alan Pauls, Sylvia Plath, muchos de ellos con una sensibilidad también particular y destinos particulares. Virginia Woolf, Peter Orner, que me encantó también cuando lo leí, Natalia Ginsburg, sino también de cineastas como Michael Haneke o, y ahí me detengo, Pier Paolo Pasolini. ¿Qué significa para ti Pasolini? Porque es una figura realmente más que compleja, fascinante, ¿no? Sí, y sí. Yo como que me encanté y tengo mucho deseo de leerlo y volver a ver su cine gracias también a tu amor por él. Sí, sí. Mira, es bonito eso que tú dices. Primero, es verdad que hay hartas citas, ¿no? Fragmentos, frases, que no están en el libro, yo creo, como citas de autoridad, ¿no? No es como para autorizar un argumento, sino que son gratitudes, ¿no? Yo diría que los autores, las autoras que están allí, nada, o sea, a mí me parece un milagro, por ejemplo, estar leyendo, encontrarse con una frase y que esa cuestión te pare los pelos. Sí. Un milagro, ¿no? Y entonces los autores, las autoras que están allí citadas, incluso también hay músicos, ¿no? Tú decías cineasta, eso, ¿no? Están allí como una gratitud por haberme parado los pelos en algún momento de la vida, por haberme conmovido, por haberme hecho preguntas, y una manera también de continuar diálogos. Y en ese sentido, claro, Pasolini... me pareció siempre una figura tan compleja, tan difícil de decir, ¿no? Pasolini cineasta, pero también Pasolini poeta, Pasolini escritor. Y a mí hay una escena, ¿no? Una entrevista que le hacen a Pasolini donde él dice, le preguntan por qué en Mamma Roma, ¿no? En una de sus películas, cuando filma, ¿no? La muerte o el encarcelamiento, digo, ¿no? Y la muerte de este personaje, pasa la cámara. En el catre. No, en el catre, ¿no? Cuando está en el catre, ¿por qué pasa la cámara 3 veces, ¿no? Por ese cuerpo? Él dice, bueno, era la primera vez que usaba el dolly, y el dolly es la técnica más cercana a la caricia, y entonces usé esa técnica, ¿no? De filmación, no por ser una técnica, sino porque era la técnica que me permitía esa suavidad, ¿no? Que me permitía arropar a ese cuerpo sufriente. Por ejemplo, esa es una imagen que para mí me conmovió completamente. La propia muerte de Pasolini, que fue completamente brutal, ¿no? O sea, atropellado, quemado, ¿no? O sea, esas muertes con saña. Y de alguien que yo creo que siempre... Hay una frase de Barthes que a mí me gusta mucho, que dice, ¿no? En los lugares donde respiramos libertad, crecen los automatismos. Y yo creo que eso es algo que Pasolini tenía muy presente, y entonces era muy provocador. O sea, en mayo del 68 él decía que, por ejemplo, no estaba a favor de los jóvenes revolucionarios, ¿no? Los encontraba unos burgueses, que estaba a favor de los hijos de los policías, los verdaderos, ¿no? Proletarios. Me hizo pensar mucho eso. Entonces, decir eso en el contexto donde los jóvenes estudiantes estaban llevando adelante como las promesas emancipatorias, ¿no? O sea, es ahí donde uno piensa que está pensando, que está encontrando algo así como una idea emancipatoria, una idea crítica. Crecen los automatismos. Yo creo que Pasolini se metía, pero no con esa provocación tonta, ¿no? Del que quiere provocar, ¿no? Y decir... Menos del reaccionario. Menos todavía del reaccionario, ¿no? Que es capaz de decir cualquier tontera, ¿no? Para tener, ¿no? Adeptos. Sino de alguien que pensaba con una intensidad el mundo, con un amor también el mundo, que no podía quedarse fijo
en una sola idea, digamos, el misterio de la vida, ¿no? O sea, del misterio de la vida uno no puede tener una certeza, ¿no? Y eso en Pasolini yo creo que es algo que está, ¿no? Está en sus películas, está en sus textos, están esas cartas que se encontraron después de su muerte, ¿no? Donde hace referencia a su madre, al olor de su madre, al olor de abrigo pobre de su madre, esa pasión que tenía Pasolini también por los pueblos, ¿no? Por los pueblos que estaban desapareciendo con el arribo de un capitalismo, ¿no? Industrial en Italia, ¿no? Por esos rostros, esas manos, esos cuerpos, como parece que es un personaje que al que hay que volver, pues yo creo que es una enseñanza. Y a propósito de eso mismo del fascismo, en uno de tus textos tú también recoges una de sus reflexiones que me hace mucho sentido en los tiempos de hoy, Paz, que tiene que ver con esto de que el fascismo no acaba, en el caso de Italia, ¿no? Con el cadáver de Mussolini. Porque lo que queda ahí es, estoy parafraseando, pero es un vacío, es una desidia, una apatía, una indiferencia, que también es un poco lo que vemos hoy con lo que llamamos simplemente consumismo. Porque en el fondo es cómo nos consumimos a nosotros mismos. Y es una reflexión súper vigente la que hace él. O sea, absolutamente, ¿no? O sea, para él otra forma de fascismo era la forma de vida, ¿no? El consumismo como forma de vida y todo lo que eso lleva aparejado, ¿no? El emprendedor, el que se hace a sí mismo, el individualismo, las lógicas de productividad. O sea, él ahí veía como la destrucción, ¿no? La destrucción de una forma de vida, ¿no? Y eso lo vio muy tempranamente, ¿no? Paz, y ya que estamos hablando de Pier Paolo Pasolini y este texto muy bonito que se llama El olor de mi vida, a propósito de esa anécdota del abrigo pobre de la mamá, ¿no? De donde él hunde su mejilla, quiero hablar de la figura materna, ¿no? Y la ternura, porque hay algunas menciones de padres acá, pero muy poco. Y quiero preguntarte a ti también cómo es, y la pietà y la imagen de justamente por la corporalidad y la caricia que hablaba la filósofa francesa, de cómo la maternidad o el amor maternal o ese cuerpo que materna también está muy asociado con la ternura, no así necesariamente el padre, ¿no? Sí. O no es que los padres no puedan prodigar ternura, por supuesto, pero como símbolo. Sí. Y ahí un homenaje que me encantaría que lo relataras, que es una belleza que le hacen en el 2015 a Pasolini, a propósito de la figura de la Pietà de Miguel Ángel. Sí, hablemos de la figura materna. De la figura materna. Ay, amigo, que hay una hija que espía, hay una hija que espía a su madre, pobre madre. Me sientes súper identificada. Yo ¿Tú siendo espiada o tú espiando? No, yo espiando. Tú espiando. Yo espiando, revisando cajones, leyendo cartas, tratando de conocer a esa madre, ¿no? Sí, no, es que, bueno, yo creo que es alucinante. Yo creo que la figura de la madre es la que nos vuelve como, yo digo ahí, ¿no? Como semiólogos salvajes, ¿no? Total. Tratando de interpretar el mundo. Me parece que pensar la madre, porque es una figura que está bien que así sea o que haya sido en algún momento una madre, la figura, ¿no? Como de la madre como destino biológico, ¿no? Por supuesto que es algo que hay que poner en crisis, ¿no? Y que los feminismos han puesto en crisis, y eso me parece que está muy bien, pero no me parece bien que despachemos tan rápido, ¿no? Lo que significa allí la madre. Y hay una cuestión que a mí me parece que es obvia, pero extraordinaria, que es que antes de nacer éramos dos, ¿no? Éramos dos y de pronto somos uno, ¿no? Nacemos y somos uno, y eso me parece que en esa salida al mundo, ¿no? En ese ser uno, y que por supuesto cuando somos uno aparecen también los otros, en eso se nos juega como toda la vida, ¿no? En entender en qué consiste eso, en aprender, digamos, a soltarnos de ese cuerpo. Yo creo que es algo de lo que no nos recuperamos nunca. Sí, eso está de manera transversal en todos los textos, porque es verdad. No nos recuperamos nunca de ese enigma, ¿no? Entonces, para mí la madre o la figura de la madre tiene quizás dos como características, ¿no? O que me interesa pensarla así, que la he pensado también a propósito de la Pietà, que es como el gran enigma,
¿no? O sea, que en esa figura de la madre, que no es la madre de carne y hueso, ¿no? Pero en la figura de la madre se condensan nuestros grandes enigmas. Y también la madre, ¿no? De la Pietà, que es una madre que sostiene a ese cuerpo en trance de caer, ¿no? O sea, la Pietà de Miguel Ángel es como la más representativa, ¿no? de ese gesto de sostener, ¿no? Porque al mismo tiempo salimos de la madre, ¿no? Arrojados, ¿no? A las mareas de la vida, pero al mismo tiempo, y en la Pietà es la figura del sostén. Y yo creo que no podemos vivir sin ese sostén. Por muchas fantasías que tengamos, ¿no? de pensarnos completamente autónomos, completamente libres o liberados del otro, necesitamos esas manos, ¿no? Manos que nos sostengan en este difícil oficio de vivir. Entonces la madre me parece que nos permite pensar esa doble condición, ¿no? La del sostener y que es una dependencia, ¿no? A mí me gusta pensar las figuras de la dependencia, ¿no? No como una bestia negra del vigor propio, sino como esas frágiles dependencias que nos permiten quedar del lado de la vida, ¿no? Y en relación, recordé ahora también de la madre y la falta de la misma y esa soledad, el no haber sentido la ternura, cómo eso atraviesa la obra, pero sobre todo la existencia de George Perec, ¿no? Que yo no sabía más que era Peretz, un nombre hebreo, que de alguna manera esa mutilación le permite sobrevivir, le salva el pellejo, pero no sé si la palabra es redime, pero no escapa del significado original, ¿no? En hebreo, que es agujero. Sí. Volvemos al vacío. Y es muy conmovedor leer esa carta, o que tú ahí también nos cuentas, que le escribe un amigo, de qué se puede hacer, ¿no? Para sobrevivir, dónde está, con tanta tristeza, la soledad, y hablando de las distintas capas, porque le faltó la ternura de la madre. Claro, ¿no? Esta madre que muere, nunca se supo bien el destino de su madre, en un campo de concentración, ¿no? Pero murió sin tumba, sin entierro, ¿no? Sin amor. Y Perec, que me pareció preciosa, ¿no? Que a veces en una palabra a veces se juega la vida, ¿no? Sí. O sea, ese cambio de apellido. Una consonante. Una palabra y ¿no? La vida puesta en juego allí. Entonces, claro, ese cambio de apellido quizás le permitió sobrevivir, pero al mismo tiempo en estos textos, ¿no? Estas cartas que le manda al amigo, donde dice, no, me faltó la madre, me faltó la ternura. Y entonces, y de nuevo allí la ternura, ¿no? Porque yo creo que hay que sacar... Bueno, Andrew Furmantel escribió un texto precioso que se llama Potencia de la dulzura, ¿no? Que muchas de las reflexiones se las debo a esta psicoanalista y filósofa francesa, pero sacarlas de sus definiciones más dulzonas, ¿no? No, si te cargan las palabras fanfarronas, me gustó eso también. Ni fanfarrona ni demasiado dulzón, ¿no? Sí, o sea, tampoco, exacto, no, ni un extremo. No, por eso está ahí también la figura del pánico, ¿no? Porque también, no es esa ternura, no es, o sea, digamos, pensar que esa ternura que desconoce los grandes sufrimientos, las grandes violencias que hay en el mundo, ¿no? Eso como que también, ¿no? No es ingenua. No es una ingenuidad, claro, ¿no? Sino que es una forma de pensarnos en vínculos con los otros, ¿no? Un afecto que rehabilita quizás la pregunta por nuestra condición de mortales, ¿no? De nuestra vocación de tierra. Brodsky, ¿no? Allí dice, porque somos finitos. O sea, lo finito es lo que logra tener una intensidad de vida, ¿no? O sea, solo lo que sabe que va a morir se puede cargar de vida. Y entonces la ternura tiene algo de eso, ¿no? Como una suerte como de intensidad, pero siempre es muy fugaz. Una vez, cuando estaba empezando a escribir el libro, tuve una conversación con Eugenio Dittborn, con este artista que admiro tanto, y le comenté que estaba escribiendo sobre la ternura. Me dijo, es muy importante pensar el tiempo allí. Es el tiempo de la brevedad, ¿no? O sea, no estamos enternecidos todo el tiempo, ¿no? Sí. Es como una cosa, ¿no? Algo que no sabemos muy bien en qué consiste, pero que es verdad que tampoco ha tenido mucho lugar en las reflexiones, ¿no? En la filosofía sí se habla de la piedad, por ejemplo, del miedo, del horror, ¿no? Pero parece como un afecto menor, que me interesó como rastrearlo, pero también como un ejercicio de escritura, ¿no? O sea, cómo se escribe sobre eso que no sabemos dónde está, si está en el cuerpo, si está en la relación con los otros, si está en la memoria, ¿no? O sea, la tristeza, por ejemplo, tiene cicatrices. Sí. Incluso a veces uno dice, hay personas que han sufrido mucho, se les inscribe en el rostro, exacto, ¿no? Ya, eso es la tristeza. La piedad tiene una iconografía, que es un cuerpo sosteniendo a otro.
La ternura no tiene imagen en un punto. Y eso me parecía que era como un desafío para la escritura también. O sea, más que un tema, a veces era un desafío para la escritura y ver qué pasaba, qué imágenes comenzaban a despertarse allí, pensando en esa cuestión tan esquiva, tan breve, tan rara, ¿no? Y que también, a propósito del abismo, Paz, tú señalas en una parte sobre la ternura que corre el riesgo, si cae de un lado a otro, respecto, porque es impredecible en este encuentro o recepción, porque se puede volver también agresividad, sobre todo en la condición también de caricia, pero no solamente. Y por otro lado, indiferencia, creo que era la otra parte donde podía caer la ternura, porque la ternura, tú bien lo decías, ¿no? Como un encuentro, pero no sabemos cómo se recibe, cómo llega. Claro, tiene algo de enigmático. Por eso el pánico también, ¿no? Pánico, sí. El pánico. Sí, porque el pánico, la otra vez yo pensaba, dije, ¿por qué pánico? ¿No? Primero es el título nace de un poema de Ana Martins, ¿no? Una poeta brasileña que dice, tengo muy mala memoria, pero es como no hablar de amor, ¿no? Pero preservar su coreografía de pánico y ternura. Yo creo que, y pensaba, ¿no? El pánico, claro, como que... Y yo creo que somos los únicos como animalitos que nos preguntamos si los otros nos quieren, ¿no? Yo creo que, y eso es una pregunta que produce pavor. Nunca sabemos si el otro va a corresponder nuestro deseo, si el otro no. Yo creo que nos preguntamos constantemente, ¿no? ¿Nos querrán? Sí. El otro nos querrá. ¿Cómo va a responder el otro a mi deseo, a mi caricia? Y entonces tiene, ¿no? Algo de, claro, ¿no? de incertidumbre. Y también allí cuando tú decías, claro, y se puede cargar también, y lo pensaba sobre todo en la caricia, y lo pensaba sobre todo en esa escena brutal, ¿no? Que es de Althusser, el filósofo, ¿no? Que él publica un libro que se llama El porvenir es largo, tiene un título precioso, que es, bueno, él asesina a su mujer. ¿No? El masaje en el cuello. Masaje, ¿no? Él estaba haciéndole masajes. Y yo decía, ¿pero cómo? Lo tuve que leer ¿pero cómo? Pero es que es una brutalidad, ¿no? Entonces, y la escena, además, como él la va narrando, ¿no? O sea, que él acaricia ese cuerpo y de repente ve, ¿no? Con la lengua afuera, su mujer, los ojos hacia afuera. Y escribe este libro, ¿no? Porque lo consideran loco en el fondo, pero él quería... la responsabilidad y quería también ser responsable de ese acto. Pero ¿viste? La caricia a veces transformándose también. Pero ¿nunca te ha pasado, o de chica, a mí me pasaba mucho, incluso yo soñaba con figuras muy chiquititas que me daban ternura, pero en ganas de morderlo? De morderla, sí, ¿no? que finalmente es agresivo. Agresivo, ¿no? Sí, porque está como doble condición, ¿no? Como que hay un borde. Tiempo, hay un borde, ¿no? Es muy loco eso. Es loco, ¿no? Entonces por eso digo que la ternura no es endulzada, sino que es como una intensidad, ¿no? Que a veces no sabemos ni en qué deriva, ni cómo la recibe el otro. Puede volver el caso de Althusser es un caso era como por intensificar, ¿no? Esa como doble condición de la caricia, ¿no? Y todo lo que podemos hacer con las manos, además, ¿no? Bendecimos, pero golpeamos, acariciamos, pero abofeteamos, ya, ¿no? Toda esa cosa que está como en la caricia. Pero claro, pero la ternura yo creo que siempre vinculada a sus... y otra cosa que para retomar, ¿no? Cuando tú decías al medio de, porque también la ternura yo creo que está en un intermedio entre dos cuestiones, ¿no? Que no, por supuesto no es la crueldad, ¿no? Y me interesa pensarla como un afecto que se eleva contra la crueldad. Tenemos mucha crueldad, somos testigos de mucha crueldad. Pero tampoco la empatía, ¿no? Que es esa cosa, ¿no? Que Pasolini también, cuando dice la tolerancia es la forma más refinada del desprecio por el otro. La empatía tiene algo parecido, ¿no? Y Alexandra Cohen escribió un texto muy bueno sobre la empatía, o contra la empatía, en el sentido de que somos empáticos cuando el otro es demasiado parecido a uno, ¿no? No cuando es diferente. ¿No? Me gustó eso, yo no lo había visto, porque claro, empático uno no se puede desapegar, tú señalabas, o ese lazo que uno genera con el otro, y la crueldad es no genero el lazo con el otro. En ninguna de las dos. En ninguno de los dos, ¿no? O sea, en ese sentido estricto, la crueldad y la empatía se juntan, ¿no? Porque es el otro, cómo sacarnos al otro de encima, ¿no? Sí.
Soy empático en la medida en que te pareces a mí, entonces ya no eres otro. Exacto. Y la crueldad, por supuesto, que es la destrucción del otro, ¿no? Y Virginia Woolf, también tú citas ahí cuando habla contra la compasión, me parece que era, ¿no? Sí. Vamos a seguir conversando contigo sobre tu bellísimo, Paz López, ensayo llamado Pánico y Ternura. Vamos a la música y vamos a adentrarnos en estos 12, yo le digo relatos, pero son mucho más que ellos. Mira, los títulos les cuento a nuestros auditores. Una dependencia frágil, entrecerrar los ojos, maravilloso. El olor de mi vida, que ya comentábamos. Las mañanas grises de la tolerancia, que parte con una pregunta genial. ¿Qué le pasó a tu hermana en la cara? Bueno, ahí habla mucho de la tolerancia, ¿no? Y se pregunta si el deseo como opuesto a la tolerancia. Canciones de amor, preciosa, aquí vamos a hablar también de Nick Cave. Y aprender a acariciar, también está Casi Nada, donde está ahí también ese intento, ese deseo de desaparecer de la fotógrafa Francesca Woodman, que no conocía, que fue un placer también conocerla. La Casa de la Ternura, a propósito de George Perec, que hablábamos ahí. Y Bajo la Sombra. Mira, la palabra infatuados tuve que buscarla porque dije, la conozco pero no la he usado nunca a propósito de tu carpeta. Y eso de la mala palabra, me encanta que te decía tu abuela. Amé a tu abuela. Pequeños escudos, y ahí los libros, yo me sentí también muy identificada. Y la cita al libro de Desasosiego de Fernando Pessoa. Wow. Cortes y por último, Luciérnagas, de la oscuridad, de la luz, y nuevamente también Pasolini. Vamos a la música, escuchamos a Denver. Esto es Bien tu Mal. Regresamos a Frecuencia Literaria en esta conversación que estamos compartiendo con ustedes a través de la 94.5 con, a esta altura ya, mi queridísima Paz López. Estamos ya organizando el encuentro con la Macarena García, con la gran Macarena García, escritora que estuvo aquí. Estuvo aquí conversando con nosotros su ensayo precioso también en torno a las casas, en la corporalidad, la interioridad también, ¿no? Que hay ahí con una sensibilidad preciosa. Bueno, pero estamos compartiendo con ustedes esta conversación acá sobre Pánico y Ternura, este libro que sacó Penguin Random House con su exquisito sello Lumen. Y además, qué belleza de portada. ¿Ese cuadro de dónde es, Paz? Qué bueno que me preguntas, porque un precioso. Gran agradecimiento a Pablo Contreras, un pintor de la Quinta Región, precioso, maravilloso, que tiene... Bueno, unas pinturas de unos zapatitos, unas piernas todo con lindo. ¿No? Es que yo cuando lo vi dije, obviamente es una pintura, pero dije, ay, me lleva a Francesca Woodman. A propósito también de lo que tú rescatas de su obra, ¿no? Y ese intento por desaparecer. Vamos a pedirte luego que nos leas, porque me encantó una parte que tiene que ver con tu experiencia también sobre la ternura, que es algo que también me sentí identificada y creo que muchas mujeres también, en una defensa casi corporativa que tenemos. Pero antes quiero ir a estos otros artistas que tú... con los que sintonizas, ¿no? Y a las que les agradece, como decías, Paz, al inicio. Habla de no solo escritores, decíamos, y por supuesto filósofos, filósofas sobre todo, mujeres, entre ellas la gran Florencia Badi, que también la amé cuando la leí. Adriana Cabarero, no la conocía, también me encantó sus reflexiones. Y nuestra chilena, la psicoanalista, que también es filósofa, porque es filósofa ella, poeta, también escribe increíble, Constanza Michelson. Sí. Y acá, junto con los músicos que rescata, está más de pasada, no tan profundizado, Johnny Cash, pero sí donde profundizas es en Nick Cave. Y quiero detenerme también en cómo él, de alguna manera, también a través de la creación de la música, las canciones de amor, más que sobrevive, se rescata a sí mismo, ¿no? Sí. Y ahí quiero detenerme también en un concepto precioso del duende y las canciones enduendadas. Eso, gracias. Expláyese. Mira, yo creo que lo más cercana que he estado a ser fan de algo, porque también hablo contra los fanatismos, es de Nick Cave. Me ha sido siempre digamos, sus canciones, ¿no? Me han conmovido siempre. Y quise escribir sobre él sin tanto proyecto, ¿no? Como más intuitivamente, pero tratar de entender qué nos pasa con ciertas canciones, ¿no? ¿Por qué volvemos a eso? O sea, yo puedo a veces estar, no sé, un mes entero escuchando el mismo disco y
Y bueno, y además un personaje atravesado por grandes dolores, ¿no? Él pierde a uno de sus gemelos, ¿no? Que cae de un acantilado. Y tiene hay un proceso como creativo, ¿no? Y de duelo vinculado a esa muerte, ¿no? que es un disco, pero también es la filmación de un video, ¿no? Claro, es precioso, ¿no? De la no sé si filmación. Movie o por ahí, no sé, pero lo vi. Sí, ¿no? De cómo filma ese disco con un cuerpo completamente roto, quebrado. Y hay algo que me gustó mucho, y es que después de un tiempo... ¿sabes qué? Sí. Él me recordó en ese video, en eso, más bien el documental, en una atmósfera, y siendo súper respetuosa, pero me acordé un poco de lo que me provocó en su minuto El extraño mundo de Jack. Como que a él lo vi en esta cosa como larga, flaca, vinculado como con la muerte, pero también con la creación. Sí, muy loco. Sí, ¿no? Y siempre, o sea, desde antes de este acontecimiento, como siempre vinculada a sus letras, ¿no? Sí, yo también digo que se parece a estas figuras de Giacometti, ¿no? Giacometti, ¿no? la cosa estos personajes largos, ¿no? Y bueno, y después de la muerte de su hijo y después de todo esto, abre una página web que se llama Ejercicios de Vulnerabilidad, donde él recibe cartas que le envía sus seguidores, que le envían sus seguidores, y él va respondiendo y se toma el tiempo de responder. Qué belleza. Las cartas, ¿no? O sea, responder. Me parece que darse el tiempo, conversar, ¿no? O sea, son todas cuestiones que están medias en pérdida, ¿no? A pérdida. Me gustó mucho el nombre. Y claro, y él es un gran lector además, ¿no? Su padre era profesor de literatura, y me encontré con un texto de él sobre el duende de García Lorca, sobre ese texto maravilloso de García Lorca, ¿no? Que es cómo pensar que no es la musa, no es la inspiración, sino algo que está como a ras de tierra, que zapatea en las venas, ¿no? Exacto, zapatea. Esa expresión, zapatea dentro de nosotros. Causa sensación, ¿no? Y es como por debajo, ¿no? Como que nos mueve. Me parecía que eso era una figura que él la recupera. Además, me encantó además Nick Cave, lector de García Lorca, ¿no? Una maravilla. Pero además pensar el duende como algo que nos mueve, que nos moviliza, y que también es el enigma, ¿no? ¿Por qué hay cosas que nos mueven? ¿Por qué hay cosas que nos movilizan? ¿Por qué hay cosas que nos conmueven? ¿Por qué hay cosas que nos enternecen? El gran enigma de eso. Y García Lorca le llama duende a ese enigma, pero que hace sensación, que mueve el cuerpo, ¿no? Y también, junto con estos agradecimientos y estos ecos, con estos otros artistas, porque tú también lo eres, y hablábamos ahí de las distintas disciplinas, tú nos compartes experiencias propias, ¿no? Cuando también se habla de la muerte, el tema también ahí con tocar o acariciar un cadáver, un cuerpo que hoy ya está frío, se está enfriando, que es el caso de la muerte de tu abuelo, y ahí es tu hermana, me parece, ¿no? Sí. Y también me acordé. Sí, yo peiné a mi madre recién fallecida, también era una necesidad. Y tú también, volviendo a lo primero que comentábamos, cuentas una experiencia que la encontré fascinante, que tiene que ver justamente con la vigilancia y esto de espiar a la madre, que en un texto más adelante tú ya sigues sobre esa historia y lo que pueda generar lo que era un secreto que tuvo en esta versión de detective, de pequeña, y ahí quizás estaba el duende también operando, sin duda. ¿Qué pasión me llevó a hacer una espía? Exacto. Ese duende que está ahí, que te está soplando, mira que hay algo, y lleva a levantar el teléfono y enterarse de una verdad. Y eso como luego hace que estalle ese secreto, porque está la duda de si el secreto es una mentira o no, o es un acto de piedad, que uno nunca está ahí en el límite, a propósito también de la ternura y sus límites, o ese riesgo que corre, y esa culpa de una niña, ¿no? Por el divorcio de los padres, que a quien no le ha pasado también. ¿Cómo fue para ti también, no sé si la palabra es exponerte, porque por otro lado también admiras el querer desaparecer, el casi nada de Francesca Woodman? Qué bonita no había pensado esa doble condición entre la exposición y el deseo de desaparecer. Mira, no tenía para nada
en el horizonte, cuando empecé a escribir este libro, la aparición de escenas que podríamos llamar más biográficas, ¿no? Es como algo así como si la escritura hubiera solicitado la aparición de esas imágenes. Y yo siempre, y no sé, quizás es para protegerme, ¿no?, de esas etiquetas así, ¿no?, como de la autoficción, ¿no? Digo, claro, que no es que los textos están allí, que no son como endoscópicos, no está mi vida, o sea, el yo o yo, no estoy allí como un objeto de análisis, no son endoscópicos en el sentido de que alguien vaya a descubrir, ¿no?, grandes cosas de mi vida. Tampoco tengo demasiados misterios aburridos, más o menos como todos podemos ser. La vida misma. La vida misma. Tampoco la cosa como más edípica, ¿no? Decir, bueno, esto me pasó en la infancia y toda mi vida responde a eso, ¿no? Y soy algo así como prisionera de eso que me pasó, ¿no?, en la infancia. Sino que me aparecieron, y tuve que pensar como después, retrospectivamente, por qué aparecen esas escenas. Y que tiene que ver yo creo, con recuperar ciertas sensaciones más bien, ¿no? O sea, como que mientras escribía se fueron despertando ciertas sensaciones, como después cuando pensé, digo que lo he pensado retrospectivamente, pero yo creo que el libro tiene muchas preguntas, a pesar de que está poblado. Hay harto muerto, varios escritores, autores muertos, hay hartas preguntas en torno a la muerte, hay algo que me inquieta allí, ¿no?, en relación a la muerte, pero como pregunta por los comienzos, ¿no? Yo creo que hay algo en esa ida hacia las imágenes de la infancia que tiene que ver más bien con preguntarse por los comienzos, y ahora sí tengo que ponerle así como un programa a eso, diría que yo experimento cierto cansancio, y me pasa, ¿no?, como en la universidad y leyendo quizás textos más vinculados a la teoría cultural contemporánea, muy apegados con muchos pronósticos de fines, ¿no? El fin de la naturaleza, el fin del mundo, el fin de la historia, el fin del humano. Y me parece que son a veces peligrosos, digamos, esos diagnósticos, en el sentido peligrosos, en el sentido que inhiben cualquier imaginación que no sea, ¿no?, la del fin. Peligroso porque son deprimentes, ¿no? O sea, yo creo que ya hay bastante depresión como para seguir vía escritura, vía teoría, pensando cuestiones como mortíferas, ¿no? O sea, creo que hay que pensar también los comienzos, ¿no? Y los comienzos como espacios de imaginación, ¿no? Alguien hablaba ahí de la invención, la posibilidad de la invención de la vida. Creo que era de inventarse, ¿sí, no? Sí, de esa que puede sonar algo medio ciútico, ¿no? Pero como de nacer cada vez, ¿no? De cómo nos inventamos una vida, incluso en esos textos que van hacia la infancia, son maneras también de inventarse, claro, ¿no? Inventarse una vida, releerse. Y con la pregunta eso, ¿no? Como pese a todo, una pata nuestra queda del lado de la vida, ¿no? Me parece que es importante hacernos esas preguntas. Y ya que estamos hablando también de lo biográfico, donde tu madre también es protagónica y están las madres acá, hay una reflexión muy bonita que yo no la había pensado, porque también siempre asocié por lo freudiano, por el psicoanálisis en general, u otras lecturas que se dan hoy sobre la madre y el apego, y también poner en cuestión, o no, que esto no es que sea partidaria, pero esto del amor incondicional tampoco sé si existe, pero sí en el amor maternal tú planteas que más que un apego, una dependencia hacia otro, algo, alguien, está el movimiento de la vida. Claro, un apego hacia la vida. Exacto, un apego hacia la vida. Porque uno siempre dice, no, mi hijo, mi proyección. Y esa es una elucubración, no sé, es algo más, pero es hacia la vida, es hacia la vida misma. Es muy bonito eso. Sí, eso me pareció que es como una buena imagen para pensar, ¿no? La cuestión como de lo materno, ¿no? Oye, aquí me pasa, perdón, mi auditor bailando, el productor bailando con los minutos que nos quedan, y yo digo, pero ¿cómo se nos va tan rápido el tiempo? Sí, hay que seguir conversando, hay que seguir conversando, porque realmente, sobre todo, de lo que
Porque este libro podría ser, para mí, y el ensayo, que en general lo estábamos conversando mientras nos fumábamos un puchito antes de entrar, Paz, del ensayo, como prende luces, y el tuyo en particular me fue un duende. Y yo elijo, puede ser un poco superficial, pero creo que también es intuitivo, por el título, por la portada. Algo me llega, algo me lleva a alguna parte donde quiero. Más que saber más, es conectarme. No es tanto aprender, es como conectarme, reconectarme. Y yo creo que tú te reconectes con tu adolescencia, ¿te parece? Y nos compartas ese texto precioso, musical, a propósito de todo lo que nos puede suceder con la ternura. Y que tú lo planteas ahí como un recuerdo y una relectura de ti misma, Paz, con mucha, mucha musicalidad. Así que te escuchamos. De adolescente, bastaba con que alguien me dijera que era tierna para desatar en mí la decepción y la furia. Tierna, entonces blanda, suave, dócil, fácil de quebrar. Tierna, entonces dulce, delicada, sentimental, sensible, propensa al llanto. Tierna, entonces inmadura, interrumpida en su crecimiento como una fruta desabrida de supermercado. No era solo la sensiblería que venía pegoteada como chicle a ese adjetivo lo que me hacía enojar, sino haber descubierto con él una cosa: que cada vez que alguien ingresa en nuestra vida, como se ingresa en ella mediante las palabras que nos prodigan, es como si llamaran a la puerta de nuestra casa sin previo aviso y nos descubrieran viviendo en un hábitat natural pero inconfesable. Los platos sucios, la cama deshecha, la ropa tirada en el suelo, los ceniceros repletos de colillas de cigarro, las flores secas en el florero, una casa descarrilada, diferente a la que acomodamos afanosamente cuando sabemos que alguien vendrá. No siempre, pero a veces las palabras se comportan así, como visitas impertinentes que ponen al descubierto el lugar donde guardamos nuestras angustias y desventuras, eso que nos avergüenza. Y lo que me avergonzaba, eso lo pienso ahora, era ser capaz de despertar ternura, pero no deseo, como si esa palabra, sedosa como se la oye, cayera sobre mí como un bolquete de piedras macizas. Qué lindo, me emocionó. Y eso que lo leí hace muy poco, pero me vuelve, qué loco, te iba a decir, me vuelve a enternecer. Y internamente dije, pero es más que eso. Pero es que a lo mejor tenemos muy poca palabra, ¿viste? Incluso marco teórico, si quieres, ¿no? Sobre la ternura. Qué fuerte, porque me sentí súper identificada también. Y justamente en esa etapa de la vida. Increíble. Bueno, eso la Virginia Woolf, ¿no? O tenemos palabras para hablar de Shakespeare, pero no tenemos palabras para hablar, por ejemplo, de un dolor de cabeza. Exacto. O de la ternura, ¿no? Y quien hablaba de los besos, que también decía que tenemos parte de no sé qué cosa de los caballos, pero la cantidad de besos. Era un autor hombre, sí. Pero es cierto, la escasez de... Porque a lo mejor le hemos hecho el quite a la ternura, ¿no? Ahora, también... Las últimas palabras tuyas, Paz, es lo que yo creía, ¿no? Y en este ejercicio me imagino que hay una, no sé si la palabra es reparación, pero una forma también de volver a situarte tú misma ante la ternura. Algo que también tú planteas respecto a la tristeza, de estar muy conectada, fascinada, apasionada con escritores tristes o músicos que mueven esa fibra. Sí. Yo no me puedo desapegar, a lo mejor a ti no te gusta, pero a mí me encanta, leo con Cigarette After Sex. Leo, siempre es la única banda que me permite leer sin desconcentrarme en la música, incluso en la emocionalidad, pero el mood es entre sexy, pero también triste, melancólico. Sí, ¿cachai? Es una mezcla bien exquisita y también tierno. Sí, ¿cachai? Sí. Yo tengo, o sea, por eso digo que hay hartos muertos, harta tragedia, o sea, tengo una fascinación, ¿no? Y desde, yo creo, chica, por las cosas tristes, ¿no? Incluso lo sentía como una pasión superior, ¿no? Sí, claro. Los que son los felicotes me parecían como un poco como lo que exacto, la típica frase, ¿no? ¿Viste? No, claro. Delicado. Decía, no, la tristeza es el estado, pero también es cansador. Estar todo el tiempo inclinado a las pasiones tristes, ¿no? Es agotador ¿Te también. ¿Te enamorabas de hombres tristes o mujeres de hombres tristes? No sé. Sí, no sé si tanto, fíjate, quizás más en el contra, quizás no, al revés.
por contrapunto. Más bien entusiastas. Ya, ok. Quizás para enojarme con ellos. Mira, por no ser un ex me dijo, te enamoras de hombres asustados. Que igual está ahí en el límite con la tristeza. ¿Viste? Entonces la ternura tiene algo de, ¿no? Porque también, por eso yo a veces que tiene como que está hecha de varias pasiones o emociones o de varios afectos, porque es triste, pero también es alegría, ¿no? A veces recordar, por ejemplo, un olor, un momento en que, pues el sol entró por la ventana, una brisa, ¿no? A veces eso enternece y son imágenes vinculadas a la alegría o a chispazos de vida. Entonces la ternura me parece que es una forma también de salir de esa pasión por las cosas tristes. ¿Tú encontraste el olor de tu vida? ¿Encontré el olor de mi vida? No lo sé. ¿Hay algo, o esa sensación de tristeza que también fascina, inquieta, interpela? Sí, pero a veces ahí hago como una enumeración en algún momento de ciertas cuestiones que no... El olor a limón, una camisita de lino, tocar una camisita de lino, acariciar un gato, meter las manos en el agua fría, una brisa en la mañana, ¿no? Uno abre la ventana y a veces aparece y es un olor con un tipo de luz. Sí, pero claro, siempre más bien tengo, si me preguntaras las imágenes de tristeza, quizás podría ir más rápido hacia esas. Claro. Como la de cuando uno va en el auto, ¿no? Que aparece también en el libro atrás. Que yo creo que todos hemos vivido esa cuestión, ¿no? De ir en el auto atrás con los padres adelante, medios mudos. Total, la ¿no? soledad misma. Yendo un día domingo a la casa y al otro día empiezan las clases. Hoy los domingos, qué día más triste. Tanto, sí. Es universal. Es universal. Universal y además acompañado por esa escena, ¿no? De ir en el auto atrás con ese silencio, pero por ejemplo. Pero tú lo citaste ahí por una tragedia, por una tragedia, escena, claro, ¿no? Claro, que también esa película también es brutal, ¿viste? Sí, por eso, ¿no? Sí, claro. Como ternura, pero mucha imagen también de la brutalidad. Me gustaría que vieras esta película que te comenté cuando estábamos escuchando la música, Paz, que se llama Ser digno de ser, básicamente por una escena, y que tiene que ver con la madre. Es muy de la pietà, pero es un grito. Entre sordo y ensordecedor a la vez. Es una locura. No voy a verla. Es que tienes que ver una película entre verea, una coproducción israelí, francesa, que debe tener por lo menos 20 años, pero es una joya. Mira, ya, inmigración, etíope a Francia, bueno, todos los temas de discriminación y todo, pero el amor mata la figura de esa madre. La figura de esa madre. No, gracias por regalarme esas imágenes. Porque no me acuerdo el nombre en francés, porque es otro, pero la traducción es Ser digno de ser, pero te lo voy a recomendar. Y me quiero despedir de ti, Paz, un hasta pronto, con una frase preciosa tuya. A ver, para que no te parafrasees, si la quieres leer tú con tu bella voz, la que está ahí. En amarillo. Sí, mira qué lindo. Si los libros me han enseñado a entristecerme, también me han enseñado a alejarme de la viscosa manía de sufrir. ¿No es eso también la alegría? Me encantó. Y tenía relación con lo que estábamos conversando. Hablando, sí, ¿no? Como si lo hubiéramos. Pero que sincronía más grande. Así. Paz López, un placer leerte y conocerte. Y sigue, por favor, más que deleitándonos, conmoviéndonos, enterneciéndonos, apanicándonos. Con tus libros. Muchas gracias, Daniela, por esta conversación y por estas complicidades a veces que son tan como instantáneas. Sí. Quizás eso también es la ternura. Se da nomás. Hay un duende por aquí. Hay duendes aquí en este estudio. Ternura. De que hubo ternura, hubo duende. Hubo duende. Gracias, Paz. Muchas gracias a ti. Muy bien. Chao. Y quédense en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler, como siempre, sin pretexto. Y nos vamos con música. Suena aquí... ¿Te gusta Astro? No tanto. No sé. ¿No los cacháis? No los he escuchado, yo creo. Está entretenida. Sí. Esta es Colombo.